una vez más Atractiva tu Fe. Yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes qué son las promesas y qué son los pactos de Dios, porque me estuvieron preguntando cuál era la diferencia y pues si quieres saber cuál es, quédate a ver este video. Y para comenzar con este video yo les preparé unas hojitas que son estas de aquí, que como ya saben van a poder descargarlas debajo de este video en la cajita de información y en el primer comentario. Esto lo diseñé a 2 columnas para que nosotros pudiéramos ver de este lado las promesas y de este lado los pactos. Como pueden ver, solamente es poca información que les coloqué acerca de promesas y bastante acerca de los pactos. Y vamos a comenzar con la primera hoja. Yo aquí decidí colocar mis marcatextos y este plumón porque también les quiero mostrar cómo yo hago mis estudios. Es decir, si este fuera algún estudio o pues sí, algún estudio, estaría utilizando diferentes colores de marcatextos para que cuando yo lo fuera llevando estuviera marcando cosas importantes, por ejemplo con este plumón rojo, ejemplos con este color gris, definiciones con este color verde y en morado podríamos estar colocando cosas aplicables. Y una vez que ya tenemos aquí nuestras acotaciones de acuerdo a los colores, lo que vamos a comenzar es saber qué es una promesa y qué es un pacto. Ahorita ya había empezado a grabarles un poco acerca de las promesas, pero creo que primero iniciaremos con el pacto. Te recomiendo que tú imprimas esta hojita en el momento en el que estés viendo el video o lo tengas en tu celular para que se haga más didáctico. Como pueden ver aquí en la parte del pacto les coloqué de dónde viene esta palabra, que la palabra hebrea es berit, que significa alianza, atar o cortar, y el griego diateque. Estos pactos son unilaterales. Normalmente nosotros decimos, ay, es que un pacto es entre dos personas, ¿no? O sea, ambas quedan pues como de acuerdo en una alianza, pero en este caso estamos hablando de los pactos divinos de la Biblia. Son convenios hechos por alguna de las partes. En este caso estamos viendo que es entre el hombre y Dios y por lo tanto esta parte unilateral es Dios. Aquí voy a poner en rojo como importante que un pacto bíblico es un compromiso en el que los términos son soberanamente impuestos sobre el hombre. Es decir, que no es como que el hombre ponga las condiciones y ponga el resultado de estas condiciones, sino que es Dios el que le muestra al hombre su pacto o su alianza. Me gusta mucho que hace referencia a que el hombre y Dios no se encuentran en igualdad de condiciones, o sea que el hombre nunca puede negociar con Dios. El hombre solamente puede aceptar o rechazar ese pacto, pero no puede ni alterarlo, ni cambiarlo, ni anularlo. Esto enfatiza la autoridad y la gracia de Dios, a la vez que señalan la responsabilidad humana bajo este pacto una vez que decide aceptarlo. Vamos a comenzar viendo los pactos que se hicieron en la Biblia a través del tiempo y desde el Antiguo Testamento. Y aquí está el pacto adámico que podemos ver en Génesis 3 del 15 al 17, en el cual también está el protoevangelio o el anuncio de la venida de Cristo. Aquí se nos menciona que fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, es decir, con toda la humanidad, en el cual la redención fue asegurada cuando Dios maldijo a la serpiente. Posteriormente vemos el pacto con Noé. De los versículos en los que lo podemos ver es en Génesis 9 del 12 al 16, en el que fue reafirmado el orden normal de la naturaleza y la señal del pacto de Noé, pues ya sabemos que fue el arco iris, que para nosotros el arco iris es eso, un pacto hecho de Dios con el hombre, en el cual, como podemos ver acá, el hombre no negoció con Dios, sino que fue el deseo de Dios, esa señal de que ya no volvería a destruir a la tierra con agua, y como aquí dice, fue reafirmado el orden normal de la naturaleza que estaba sumergida en el pecado. Después el pacto con Abraham fue el primero hecho solamente con Israel, con la nación de Israel. En el pacto adámico aquí vimos que fue una promesa que hizo con el hombre en general, es decir, con la humanidad, pero aquí nos habla que fue específicamente con Israel. Fueron varias promesas dadas a Abraham. Las primeras fueron personales, después la promesa de que emergería de él una gran nación y finalmente que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero, porque del pueblo de Israel es de donde vendría el Mesías. El siguiente pacto es el pacto hecho con Moisés, en el cual vemos en la ley mosaica, en los mandamientos que fueron entregados en tablas de piedra, y
se incorporaba el principio de que si Israel era obediente a los mandamientos que le había dado, pues Dios bendeciría a Israel. De lo contrario, lo maldeciría y lo disciplinaría. En el pacto con David, Dios promete, pues obviamente a David un linaje real sin fin. Es decir, Dios le dice que nunca faltaría de su descendencia quien se sentara en su trono. Por eso aquí le coloqué la casa y el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Y me gusta mucho cómo podemos estar viendo aquí que desde el Antiguo Testamento Dios ya venía trazando el plan perfecto a través también de todos estos pactos hacia la venida de Cristo, porque de la descendencia de David es de donde viene Cristo, hasta que llegamos al pacto de gracia, que es el pacto en el cual estamos viviendo ahora, y fue a través de Cristo. Eso lo podemos ver en Jeremías 31 del versículo 31 al 34 y también lleva por nombre Nuevo Pacto. En este pacto Dios garantiza todo lo que se ha propuesto hacer para las personas creyentes por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Y la fe es la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones que el pacto ofrece. Esta frase final es muy importante para que nosotros podamos entender lo que significan las promesas y cuál es la diferencia entre las promesas y los pactos. Ahora, una vez que ya vimos los pactos, esos son todos los pactos que nosotros podemos encontrar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que como ya vimos es unilateral y se tiene que cumplir. Ahora vamos a la parte de las promesas. Una promesa es un ofrecimiento que no necesariamente garantiza que se va a cumplir, puesto que es condicional. Es decir, siempre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando un papá le dice a su hijo, oye, si tú haces tu tarea, te voy a dar un dulce. La condición es hacer la tarea para que se le dé el dulce y eso es una promesa. Se nos ofrece algo, pero ese algo únicamente lo vamos a obtener cuando cumplamos las condiciones. Eso lo podemos ver en Hebreos 11:39 al 40, por si me dicen, no es cierto, es que una promesa siempre se cumple. Aquí podemos ver a quienes no pudieron apropiarse de las promesas. Muy bien. Y no sé si se acuerdan que les dije que teníamos que tomar en cuenta estos versículos de aquí. Bueno, no estos versículos, este texto. La fe es la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones que el pacto ofrece. Necesitamos de la fe para que las promesas que hay en el pacto puedan ser cumplidas. Por lo que aquí nos dice, las promesas son una motivación que nos llevan a entrar en un pacto. Y puede que me digas, ay no, yo aquí ya me revolví, ¿no? El punto aquí es que la promesa, lo que estamos viendo aquí, las creemos por fe para recibirlas. Un pacto es un hecho, algo que Dios ya hizo, no es algo que hará en el futuro, sino algo que ya está hecho, como por ejemplo el pacto que estamos viviendo hoy, el pacto de la gracia. Este ya fue ejecutado cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, ya está hecho. Lo único que se debe hacer en este pacto para que nosotros seamos hijos, que fue algo que Dios ya hizo cuando murió su Hijo en la cruz, es que debemos aplicarlo a nuestras vidas, porque como ya les menciono, ese pacto es algo que ya se realizó en el pasado. El pacto de la gracia o el nuevo pacto ya fue hecho, ya fue ejecutado a través de la cruz de Cristo. Solo debemos aplicarlo a nuestras vidas. Una promesa es algo que se cumplirá en el futuro si nosotros decidimos creerla por fe. Y esas promesas son las que nos van a llevar, como aquí lo menciona, a entrar en este pacto de la gracia. Dios ya nos ha dicho, ya eres mi hija, Cristo ya murió por ti, tú ya eres mi hija, ya eres adoptada, ya eres justificada. Ahora cree las promesas que yo te he dado para que realmente puedas vivir como mi hija. Finalmente aquí termino con, es la intención de Dios antes de realizarla. Dios tiene la intención, Dios quiere dentro de su buena voluntad que nosotros podamos ser libres del pecado, que nosotros podamos caminar en luz, ser esa luz a las naciones, ser representantes de Cristo. Esa es la intención y esa es la voluntad perfecta de Dios. Y una vez que estas promesas son eficaces en nuestra vida, entonces nosotros estamos apropiándonos o nosotros estamos aplicando este pacto de gracia que Dios hizo con nosotros a través de Cristo. El pacto, de cierto modo, puede considerarse como algo pasivo,
algo que nosotros no pedimos, sino que fue de iniciativa divina que sucediera y el cual únicamente aceptamos o en dado caso rechazamos. Hablando del nuevo pacto o del pacto de la gracia, Dios envió a Jesucristo y nosotros únicamente lo aceptamos para pasar a formar parte de él. Las promesas, por el contrario, son activas, es decir, tienes que apropiártelas, tienes que creerlas, tienes que aplicarlas a tu vida para que sean hechas. O dicho de otro modo, para que sean eficaces en nosotros. Espero les fuera de utilidad este video, no olviden descargar su imprimible y nos vemos en el siguiente.